Oiga, hay una frase que no sé si es incluso propia de Gibbon, casi, ¿no? De la caída del Imperio Romano, perdón, ¿eh? Las élites siempre se sienten más a gusto con las élites y como las élites en Cataluña son nacionalistas, las élites en Madrid siempre han preferido el pasteleo. Bueno, eso es así. Y yo puedo entender que en algunas etapas históricas, sobre todo en la transición, se optara por eso, porque no era fácil armar un consenso, pero yo creo que hay bastantes señales que deberían haberles llevado antes a entender qué es lo que se estaba alarmando en Cataluña y que no las quisieron ver, porque aún creían en la capacidad de llevarse al Palace a alguien de aquí a cenar y resolver el problema con 4 carreteras y 2 obras portuarias, ¿no? Es como se hacía antes. Y eso lo denuncio en el libro y es así. Y también avanza una cosa. Yo creo que el futuro de crecimiento del Partido Popular en Cataluña es distinto de otras comunidades autónomas españolas. Nosotros no formamos parte de la élite en Cataluña. Nosotros aquí somos el partido de las clases medias, el partido de obreros, más que en otros lugares de España. Y por lo tanto, pues eso significa que yo con las élites, pues, oye, me saludo y encantado, y si tengo que charlar con ellos, comer con ellos, lo que sea, yo encantado la vida, pero no aspiro a que dejen de ser de las élites de aquí, que no son del PP, porque ya sé que es una batalla perdida. Yo lo que aspiro es a seguir creciendo, como hemos hecho últimamente, entre las clases medias. No sé si a usted le interesa la caída del Imperio Romano, como buen tarragonense, Sí. pero yo leí hace poco el libro de Soto Chica sobre la caída del Imperio y habla del papel de las élites. Las élites romanas renunciaron, vieron las invasiones bárbaras y dijeron hay que hacerse de estos más o menos, ¿no? Porque esto se acaba. El papel de las élites en Cataluña ha sido ejercer de bomberos pirómanos. Ayudaron en la extensión del incendio, en los momentos decisivos, pensando que iba adelante aquello, y cuando se dieron cuenta de que no iba adelante, extendieron también la mano para ofrecerse a pagarlo. Y hay gente en Madrid que lo ha comprado eso. En vez de decirle, hombre, escucha, como mínimo apártate. Porque, y a la esquina de pensar, porque has participado decisivamente en un proceso destructivo, al menos entona el mea culpa y no me vengas a decir que tú tienes la solución a lo que tú mismo has provocado. ¿El proceso es el declive de la burguesía catalana? Vamos a ver, el proceso es resultado también de la inhibición y la irresponsabilidad de una parte sustancial de la burguesía catalana, con algunas notables excepciones, pero que son claramente minoritarias. Eso es así. Y Cataluña pues ha tenido, cuando Cataluña ha enfilado la decadencia es cuando su burguesía ha caído en este tipo de actitudes. Y ahora, de hecho, ahora nadie niega que está en decadencia. Albert Batet siempre pide aquí liderazgo. Claro, no, efectivamente, o sea, sin hacer ni la más mínima autocrítica. Oye, yo, de hecho, en el libro intento plantear autocrítica de verdad, porque también explico cuando me he equivocado yo. Y cuando te equivocas tú, lo tienes que decir. Aquí en el mundo nacionalista parece que ahora lo que se ha vivido el proceso fue un fenómeno meteorológico. No, fue la decisión consciente de personas irresponsables que, repito, como mínimo tendrían que hacer un ligero acto de contrición. Lo estaba buscando, pero ¿cuándo se equivocó usted? No, pues yo lo explico, la campaña del 21 la planteamos mal en Génova y la planteé mal yo. Lo que pasa es que a usted lo que de verdad le chifla es la política, usted lo vive desde muy jovencito, ¿no? Sí. La campaña del 21 estaba estratégicamente mal diseñada por unos y otros, y lo único que coincidió todo el mundo, que nos permitió un poco sacar la cabeza, es que los debates fueron muy bien. Pero nos permitió sobrevivir, porque un debate tampoco es decisivo en unas elecciones. Te puede dar esa pequeña chispa para evitar, por ejemplo, la desaparición. Eso sí. Pero yo lo explico aquí, la campaña del 21, y hablo de mi particular juramento de Escarlata O'Hara, que es no repetir los errores. Sí, eso. A Dios pongo por testigo que no volveré a repetir esos errores. Sí. Oiga, no sé si sabe que su amigo Josep Martí empezó de pescador, pero usted empezó en la autovía del Baix Llobregat. Sí, 3 años, ¿no? Sí, los años que estaba estudiando, y hacía de peón de obra. Y bueno, fueron muy instructivos. Lo primero que entendí es que la obra no era para mí, y Alejandro, búscate alternativas, porque esto es muy complicado. Y por eso, con los currelas de verdad, todo mi reconocimiento, porque sé de qué va. Y esto de trabajar de sol a sol, sin descanso, 11 horas seguidas, 12 con una hora de descanso para comer, eso es el horario que teníamos. No voy a entrar en disquisiciones sindicales ni de derechos laborales. Yo digo que trabajábamos de 7 a 7 con 1 hora y media para comer. Ese era el trabajo que hacíamos. Y claro, en verano, que no había sombra en ningún sitio,
y con la polvareda de la obra, pues aquello es duro, es duro. Por eso yo muchas veces, cuidado con no olvidar nunca eso. Y también lo digo porque determinado tipo de trabajo, no olvidemos quién lo hace, ¿eh? Eso, según qué discursos, hay también que entenderlo, ¿eh? Que no todo el mundo está dispuesto. Y hoy solo lo hacen unos determinados perfiles. Tampoco les hagamos pagar a ellos los errores en política de inmigración, el papel es para todos y las barbaridades progres de la izquierda. Porque hay muchos trabajos que cuando yo estaba allí en la obra lo hacíamos jóvenes españoles, pero hoy no ves a nadie dispuesto a hacer eso, ¿eh? Y eso también es cierto. Los políticos viven en una burbuja, lo digo porque estamos en el Parlamento, aire acondicionado, moqueta roja, cuando entran los diputados los mozos saludan, todos los que están aquí dentro todos tienen trabajo, que si los diputados, los consejeros, los empleados del Parlamento. Sin lugar a dudas vives en una burbuja y es completamente imposible evitar una parte de esa burbuja. Yo os lo explico en el libro, tengo algunos mecanismos de disciplina personal para intentar no olvidarme nunca del mundo real. Pero aún asumo que nada tiene que ver mi vida ahora, que tengo un cargo de responsabilidad política relevante, a cuando no lo tenía. Por ejemplo, voy todos los días a tomar el café, voy a un bar donde están los trabajadores de la basura y de la construcción. La gasolinera del Jaume I, ahí me tiene que llevar un día, sí, ¿no? Me va a llevar por Tarragona enseñando sus paisajes de infancia y de cuento. Por supuesto que iremos algún día. Y es una manera también de no perder el contacto con la realidad. Eso es muy importante para un político, porque si no, la propia dinámica mediática, social, etcétera, te conduce a estar en el coche de un sitio para otro, llegar a extender la mano, soltar un rollo, volverte a casa, y en realidad no has tenido un contacto de verdad con los problemas de la ciudadanía. Oiga, su problema es que le falta un poco de perspectiva. Lo dice usted en el libro, ¿eh? Sí. Bueno, eso es una frase desde Génova, además, ¿no? Eso es una frase que explico de una reunión que tuvimos en Moncloa, en su momento, pues, para analizar el procés, y que sí, yo advertía que aquellos iban en serio, que lo del 1 de octubre iba en serio, y que lo de la DUI iba en serio, y se me vino a decir pues que muchas gracias por los servicios prestados, con mucho cariño, pero que lo tenían controlado, básicamente, y que a mí igual me faltaba esa perspectiva. Sí. Oiga, con David Madí, ¿qué tal? Bueno, no lo he vuelto a ver lo he saludado en muchas ocasiones, pero no he vuelto desde la comida que explico en el libro, año 2009, donde me explicó sus planes, y coinciden bastante abiertamente, y yo creo que es un personaje a analizar en la política catalana, empresarial, en todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y vete a saber también si lo que ocurrirá, porque siempre está detrás porque es un hombre inteligente, eso es absolutamente indiscutible, y como también en el mundo separatista hay mucho burro, cuando hay gente inteligente también a mí no se me caen los anillos en reconocerlo. A mí un día un dirigente de Unión, que no es Durán, me dijo que Madí era el director, Mas era el actor, pero Madí era el director. No tengo ninguna duda. ¿Ha leído su libro? No. Yo lo he leído. Hay una reseña amplia en el diario Ara, creo recordar, de 3 o 4 folios. Armaresión la victoria, sí. Lo cual significa que han perdido. Sí, no, que está claro. Se lo dije, se lo dije por WhatsApp y creo que no le gustó, pero bueno, claro, es eso, ¿no? Si nos merecíamos la victoria o se merecía la victoria, es que han salido perdiendo, ¿no? Evidentemente. El proceso no ha hecho nada de autocrítica, no ya autocrítica, sino llegar a alguna conclusión coherente. Una de las cosas más atractivas que les ofrece Sánchez para hacerle presidente del gobierno, que como decíamos al principio de la entrevista, nada tiene que ver con la corrupción, supuesta corrupción del Partido Popular, es el blanqueamiento absoluto de sus graves errores. Y eso para ellos es muy sugerente, porque les permite seguir pedaleando sin hacer ningún tipo de acto de contrición. Y claro, eso a Sánchez, al asumir como propia una parte de la agenda de Junts y de Esquerra, etcétera, etcétera, les blanquea y les da una cierta tranquilidad de espíritu. Y eso es así. Oiga, déjeme leer alguna frase más, de hecho ya más o menos lo ha dicho, pero no acepto la idea de que los constitucionalistas catalanes debemos vivir psicológicamente sometidos al nacionalismo. Sí. ¿Es el marco mental? Aquí los son los buenos y todo el resto son chusma, ¿no? Casi aquello. Y por desgracia ha sido un marco mental aceptado por las élites en Madrid. Y eso es el verdadero peligro, porque vuelvo a repetir, el fenómeno Ciudadanos nos ofrece las claves de lo que funciona y de lo que fracasa, además en tiempo récord. Ganaron unas elecciones catalanas en tiempo récord y se suicidaron en tiempo récord. Pero uno de los mitos que rompe aquella victoria electoral, que coincido
está muy condicionada por la coyuntura del año 17, la ruptura, etc. Pero ganaron unas elecciones, demostrando que para conseguir proyectos que crezcan en Cataluña no es obligatorio aclimatarte al paisaje. Porque esa es una discrepancia de fondo que he tenido siempre con esas teorías de que en Cataluña tienes que hacer la política necesariamente desde el catalanismo, en mayor o menor intensidad, pero no la puedes hacer fuera de él.